Hiram de da, lam da 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 la, la la la, la 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 la, lam la 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 la.
Shalom Aleichem. Bienvenidos a todos. Hoy es un día muy especial para todos los Hasidim y para todo el mundo en general. Es el día en que recordamos la desaparición del Rebbe anterior, el Rebbe Yosef Yitzhak de Lubavitch, el Rebbe Rayatz. El Rebbe Rayatz fue una persona muy especial, dirigió a todo el judaísmo en Europa en una época muy difícil, una época previa y durante la Segunda Guerra Mundial. Fue el hijo de nuestro conocido Rebbe Rajab, del cual estudiamos tanto, y él fue el que transfirió el domicilio de la comunidad general de Lubavitch desde Europa hasta América, en Nueva York, en Brooklyn, 77 Eastern Parkway, 770 de la avenida Eastern Parkway en Brooklyn, allí donde hoy está el famoso 770, la casa del Rebbe, la casa central del movimiento de Chabad Lubavitch, y que fue el primero que lo habitó, el primero con el cual compraron ese lugar, y allí fue donde comenzó a funcionar en América. Chabad Lubavitch fue por el Rebbe Rabbi Yosef Yitzhak. Cuando llegó a América dijo, no hay mucha diferencia entre América. Entre paréntesis, fue el único Rebbe que estuvo en la tierra de Israel. Y el motivo por el cual estuvo en la tierra de Israel, a pesar de que ninguno de los Rebbeim vinieron, los Rebbeim, al igual que el Rebbe, su yerno, el Rebbe Menachem Mendel, él nunca estuvo. El único que estuvo fue Rabbi Yosef Yitzhak, y dijo que él fue a la tierra de Israel porque como Europa estaba en guerra, invadido por los alemanes, no se podía visitar los Kibrei Tzadikim, la tumba de los Tzadikim que había en Europa, de todos los Rebbeim, todos los grandes Tzadikim que habían en Lubavitch, en Europa. Entonces fue a la tierra de Israel, y aquí estuvo en distintos lugares, hizo distintas cosas, pero en definitiva después se fue y fue para Estados Unidos. Y allí fue recibido, hay videos, como fue recibido allí, ya estaba muy enfermo por la cárcel y la tortura que sufrió en la Rusia zarista, en la Rusia comunista. De todas maneras, en el año 1950, él dijo, el Mahamar Bati Legani, escribió, mejor dicho, unos días antes para que ese día, el 10 de Shvat, que era el aniversario del fallecimiento de su mamá, él iba a transmitir esos Mahamarim. Ya en esa época ya no podía hablar, le costaba mucho hablar, entonces él escribió esos Mahamarim para que sean leídos. Es el 10 de Shvat del aniversario de su abuela, pero no llegaron a ser leídos en su presencia, sino que ese día falleció, y entonces eso quedó como un legado, una herencia para todo, para su red, para su Hasidim, para su yerno y para todos nosotros. Y esta semana vamos a tratar, con la ayuda de Dios, de dar 2 o 3 clases acerca del Mahamar Bati Legani, el cual nosotros estudiamos ya algunos años, y hay algunos trabajos escritos en nuestro web. Acabamos de traducir un trabajo acerca de lo que significa el Hasidut, la renovación que trajo el Admur Zaken,
el primer Rebbe de Chabad, con respecto incluso a la Torá del Baal Shem Tov, y qué fue lo que trajo al mundo tan especial, siendo que el Admur Zaken, el Rebbe de Lubavitch, y toda la dinastía de todos los Rebbeim, trajeron la línea principal del Baal Shem Tov, como el Baal Shem Tov mismo lo dijo. La revelación de la esencia de Dios aquí abajo en este mundo, que es el secreto del motivo de la creación. Esa fue la creación. Eso fue lo que nosotros estudiamos tantas veces, como está escrito en la Torá, Beazul y Migdash, Beyahanti, Betoham, y me harán un santuario y yo moraré dentro de ustedes. Así comienza explicando esto en el Mamar Bati Leganí del año 5710, 1950, y como ustedes saben el Rebbe fue explicando las 20 partes, cada una parte por año, en 2 ciclos casi completos durante 38 años. Esta semana vamos a estudiar el Mamar que fue dicho en 5713, o sea, 1953, algo muy especial. Y bueno, como adelanto, mañana vamos a publicar una traducción que hice hoy, como les decía, donde el Rebbe Rashab, que es el padre del Rebbe Rayatz, él trae en las palabras del Admur Zaken, el primer Rebbe de Chabad, cuál es la novedad que tiene el Hasidut, que es justamente que trae a lo más bajo de este mundo la esencia de Dios, que es y por eso decimos que estamos al final del exilio y al principio de la redención, porque justamente está dicho que en la redención es cuando se va a revelar la esencia de Dios en este mundo. Entonces vemos cómo se está revelando, y ese no es simplemente un deseo que queremos que se venga la redención y que se revele Dios, sino que ya están todos los simanim, todas las señales de que eso se está produciendo, y tenemos que, como decíamos en otras clases, actuar rápido, porque en el momento del parto ya no hay tiempo que perder, no hay tiempo para hacer investigaciones, ni análisis, ni nada, simplemente hay que ayudar al parto que sea lo más rápido y menos doloroso posible, y en eso estamos, como las parteras del pueblo de Israel en Egipto. Muy bien. Mientras tanto, vamos a poner Tzedaká, porque la Tzedaká salva de la muerte. Hoy me preguntaban en una de las clases que damos a grupos que hay en Sudamérica, aquellos que quieran recibir los domingos o durante la semana una clase especial para un grupo en cualquier país que se encuentre, y a lo mejor podemos dar distintos grupos al mismo tiempo, como hacemos los domingos. Están invitados a formar su grupo y con mucho gusto vamos a transmitir a través de internet, a través de Skype o como se considere mejor nuestra charla. Así que, así como hace Kenia y hacen nuestros amigos de Ecuador y también nuestro grupo de Venezuela, y ahora está Jairo en México, cada uno tiene su grupo de estudios que tiene distintas actividades, y una de ellas es que se reúnen y desde aquí les transmitimos nuestras palabras. El domingo que viene, acuérdense, tenemos el seminario en México que está preparando Kenia y que Baruch Hashem viene organizando hace como 2 años. Aquellos que viven en México o aquellos que tienen amigos en México, por favor,
pasarse la noticia que el domingo que viene un seminario en vivo y con transmisión en directa desde Israel. Y si Dios nos acompaña, vamos a volver a transmitir un mensaje del Rab. Las charlas son sobre temas, diferentes temas, de acuerdo a la solicitud del grupo o de acuerdo a lo que se establece, lo que consideramos interesante para cada uno, para la situación en que se encuentra cada grupo. La tzedaká salva de la muerte, grande es la tzedaká que trae la redención. Que me preguntaban, decía en uno de esos grupos, ¿por qué la tzedaká salva de la muerte? ¿Qué significa eso? He sabido que la tzedaká es hacer justicia, es en hebreo está dicho tzedaká o mishpat. Tzedaká, que es justicia, tiene que ver con el mishpat. Mishpat es el veredicto que se hace en el juicio. Está la justicia, está el juicio. El juicio, que es determinar el veredicto y a través de eso hacer una sentencia. Y como nosotros sabemos que a veces pasar un juicio es muy difícil, el veredicto se suaviza, el rigor del juicio se suaviza a través de buenas acciones, a través de que nosotros mostramos misericordia hacia nuestro prójimo, así Akadosh Baruj Hu muestra misericordia hacia nosotros. Entonces, la mayor misericordia que hay es justamente dar tzedakah. Tzedakah a los necesitados, tzedakah a las instituciones que difunden la Torá y que hacen beneficencia, tzedakah en todo sentido. Así que, por eso la tzedakah salva de la muerte, porque la muerte es, cuando es prematura, significa que se hizo el juicio allí arriba y se consideró que la persona no es digna de seguir viviendo. Entonces, a través de la tzedakah, a través de la misericordia que nosotros revelamos hacia nuestro prójimo, Akadosh Baruj Hu revela su misericordia a nosotros y dulcifica el juicio y Bezrat Hashem nos deja seguir viviendo aquí una vida para cumplir los preceptos. Entonces, cuando uno toma una buena decisión, cuando uno pone tzedakah, tiene que tomar una buena decisión de aumentar en el estudio de la Torá, en el cumplimiento de los preceptos, sobre todo en hacer tefilá, en hacer buenas acciones. Entonces, esa decisión de hacer algo más es justamente el motivo por el cual nosotros vivimos aquí. Venimos aquí a realizar todo eso. Entonces, Bezrat Hashem, a través de la tzedakah y a través de aumentar en buenas acciones, Kadosh Baruj Hu nos permite seguir viviendo aquí, y no solamente vivir, sino tener salud y sustento y tener una vida sana y buena y feliz, sobre todo estando todos juntos con ustedes, disfrutando de las revelaciones de la esencia de Dios, la parte interior de la Torá, el Hasidut, y con nuestro maestro sin igual, el Tzadik de nuestra generación, alumno del Rebbe de Lubavitch, nuestro Rebbe, el maestro del Rav Ginsburg. Entonces estamos viendo el tema de si hay un motivo o no hay un motivo para la voluntad. La voluntad es el razón de crear. Y entonces vemos que, de acuerdo al nivel en que lo analizamos, hay o no hay. O sea, a cierto nivel, hay
un motivo. Y eso tiene que ver con la Kepurá. Y el sentimiento interior de Kepurá es el temor. Irá en hebreo. No ira en castellano, sino irá, que significa temor en hebreo. Y Gesed, su sentimiento interior es el amor. Y entonces ahora vamos a analizar, continuando la clase anterior donde hablamos lo que significa el amor, el temor, y cuál es superior, cuál es inferior. ¿Se acuerdan de la interesante discusión que se generó la semana anterior? Vamos a continuar este tema y vamos a hablar de lo que es la causa y la consecuencia, y lo que es el motivo y el resultado. Completando el tema de la clase anterior, entonces, podemos decir que el temor implica dependencia. La mentalidad de la limitación, que es el Gesed, que es la Kepurá, que está investida dentro del placer. En general la Kepurá es el rigor, es la limitación. Tiene que ver con el temor. Entonces, el temor pone límites. Y los límites exigen un motivo. Por eso está asociado el temor con el motivo oculto en la voluntad. Acá me falta poner que Mohastima es Jochma Stima, que proviene, que está asociado con el temor, y Galgalta está asociado con el amor. Ahora vamos a ver por qué. Por un lado, el temor, entonces decíamos que viene de Kepurá, que es límite. Y los límites significan que tengo que tener un motivo. Y entonces, como el amor es algo ilimitado, entonces y tiende a llegar a ese lugar donde se termina la dependencia de los límites y no hay ningún motivo, no hay ninguna causa para ninguna cosa, no hay una causa para el amor. Habíamos dicho que el amor superior era el que no dependía de ningún motivo. En cambio, el temor siempre, incluso el temor superior, siempre depende de un motivo. Entonces, el amor absoluto no necesita motivo y no quiere que haya ningún motivo. ¿Por qué? Porque el motivo es la raíz de relacionarse con la dependencia y las condiciones con que uno se relaciona con algo. Y el amor absoluto es incondicional. Entonces, siempre que haya un motivo para algo, entonces se produce hay una voluntad. Si yo no tengo ningún motivo, entonces tampoco tengo voluntad de hacer algo. Pues la voluntad tiene que ver con el motivo. Si anula el motivo, no hay más deseo.
Entonces, ¿cómo sigue entonces uno con la intención de hacer algo, cuando ya no hay ningún motivo, no hay voluntad? Porque se revela ese nivel superior que es que uno hace las cosas por amor. Ahora, habíamos visto que el nivel superior, sí, cuando la primera pregunta es si la voluntad aparece con el motivo. La voluntad de hacer algo es porque siento una motivación. Si yo no estoy motivado, no tengo ganas de hacer algo. No tengo el deseo de hacer algo. Por eso, ahora vamos a analizar el asunto. El motivo puede ser tanto un objetivo al que quiero llegar como una causa que me provoca hacer algo. Pero hay algo que está por encima del amor absoluto que nosotros llamamos Yirat Shamayim. El temor al cielo. ¿Quién tiene temor al cielo? El Eved. El siervo o esclavo. El temor es del siervo o del esclavo. El amor tiene que ver con el hijo. Entonces, habíamos dicho en la clase anterior que el único en toda la creación que puede tener verdadero Yirat Shamayim, temor del cielo, es el hombre. Como está escrito, todo está en manos del cielo, salvo el temor al cielo. Uno tiene que trabajar y esforzarse por llegar a ese nivel superior. ¿Y por qué decimos que el temor al cielo está por encima del amor incondicional a Dios? Porque a través de que nosotros, a causa de que nosotros amamos tanto a Dios, entonces tenemos temor de contradecirlo, tenemos temor de hacer algo que pueda llegar a perturbarlo, a romper con su plan. Cuanto más amor tenemos, más aumenta el temor al cielo. Entonces esa es una cualidad del Eved, lo que se llama en hebreo Eved, que es el servicio a Dios. Por otro lado está el amor Abat Avaya, el amor a Dios, que tiene que ver con el Abat Hashem, amor a Dios, que es el Ben, el hijo. ¿Ok? Entonces el siervo está por encima del amor, el temor, el sentimiento de ser esclavo puede ser también del hijo. El nivel superior, como decimos, el quinto de allá arriba, es el hijo que se hace esclavo. Entonces eso no puede haber nivel superior. Eso no hablamos la semana anterior, pero habíamos insinuado que había un nivel superior al temor absoluto a Dios, Yirat Shamayim, que es el Yirat Shamayim que se combina con el amor absoluto. O sea, ser hijo, sentirse hijo de Dios y amar a Dios porque es nuestro Padre, pero que de eso surja el temor. No por el castigo, sino por contradecir su voluntad, simplemente porque lo amamos.
Entonces sobre esto está escrito, sobre Irat Shamayim está escrito, todo está en manos del cielo, salvo el temor al cielo. La conexión hoy no está muy buena, así que si sale entrecortado puede ser, los entiendo. Por eso estoy hablando un poco lento y un poco más alto para que se escuche mejor. Y con respecto a Avat Hashem, el amor a Dios, está dicho, Banim Atem la Hashem Elokeichem. Ustedes son hijos para Havaya, vuestro Dios. Son dos niveles superiores. Volvimos. Muy bien. Entonces, el principio del servicio a Dios es que hay que sentir una dependencia de Dios. Sentir que todo lo que tenemos, todo lo que hacemos, todo lo que existe es porque Dios nos lo da y Dios lo crea. Entonces, a partir de eso uno puede elevarse y aumentar en el servicio. Entonces, eso es lo que nos lleva a servir a Dios. En cambio, el amor a Dios, la cualidad del amor, nos lleva a que no exista ninguna dependencia. Que ese amor, que esa relación nuestra con Dios no dependa de nada, sino solo de la esencia, de querer estar apegados a la esencia misma. Entonces, un apego esencial sin ninguna dependencia, sin ningún motivo. Entonces por eso en la raíz del amor está, no hay no hay motivo para la voluntad. Entonces la raíz del amor es Tam Kamus la razón. El motivo está oculto en la voluntad. Estamos repasando un poco todo lo que estudiamos hasta ahora. Y estamos tratando de comprender cómo el Gesed de Atik, de la parte interior de la corona, del inconsciente, que es el placer, se inviste dentro de Galgalta, donde no hay motivo para la voluntad, y cómo la Geburá de Atik, el rigor del placer, que habíamos dicho que en realidad en la parte interior de la corona, en el placer, no hay derecha e izquierda, sino que todo es derecha, todo es ilimitado, pero relativamente el Geburá de Atik, la Geburá del placer, el placer trata de ser sin límite, pero de todas maneras dentro del placer están las 10 sefirot, y de esa sefirá de Geburá surgen las 10 sefirot inferiores de la parte exterior de la corona al investirse en ellas. ¿Sí? ¿Se escucha? ¿Hay alguno que escucha claro esto que estoy diciendo o todos tienen eh, interferencia o algo así? Ok, entonces vamos a seguir.
Entonces, el Gesed de Atik, la bondad del placer, se inviste en Galgalta de Arij, en el cráneo de Arij Hampin, que es el... Voy a sacar un poco la cámara para evitar un poco la interferencia, porque parece que se está conectando. Bueno, vamos a ver cómo funciona. Entonces, Galgalta de Arij, que es el Keter de Arij Hampin, el Keter de la voluntad, o sea, lo que está por encima de la voluntad que proviene del placer, proviene del Gesed de la bondad del placer. Y el Tam Camus de la razón, el motivo oculto dentro de la razón, de la voluntad, entonces esa se llama Jochmastima, la sabiduría oculta que está oculta dentro del cerebro. Cuando nosotros decimos cerebro en términos de Sefirot, hablamos de Jochma Binah Da'at. Entonces dentro de Mojastima, el cerebro oculto, está la parte de Jochmastima, la sabiduría oculta, que es la primera revelación, como en todos los mundos, la primera revelación en cada mundo es Jochma. Y ahí está el motivo de la creación que luego se va desarrollando. Y algunos de ustedes recordarán que habíamos dicho que en Arij Hampin, en la voluntad de Keter, solo en la parte exterior solo existe Jochmastima, no están todas las Sefirot. Y esa es una de las excepciones que ya habíamos hablado de ese asunto. Vamos a tratar de entender un poco más el tema este de Galgalta y de cómo uno deriva del otro. Galgalta es una palabra aramea que significa, en hebreo es Gulgolet, que significa cráneo. Ya habíamos hablado que eso representa la parte exterior que rodea el cerebro y por eso se llama Keter. Pero el asunto es que queremos entender por qué en ella se inviste ese Gesed de Atik Yomim, en la parte interior de la corona del placer. Una de las características entonces, que como es Gesed, entonces no hay dependencia. Entonces uno se puede preguntar, ¿cómo puede haber un motivo, una causa, a algo que no tiene dependencia, que no depende de nada? Es un poco la pregunta que nos hizo Paulina antes, en otros términos. El Rav nos pregunta ahora, si nosotros decimos que para que exista un motivo ya sea oculto o no oculto, de todas maneras hay alguna causa para que algo se cree, o sea, en otras palabras, decíamos que si no hay un motivo, no hay una voluntad para hacer las cosas, pero sin embargo, sabemos que cuando uno ama incondicionalmente, ese mismo amor incondicional
hace que uno haga las cosas. Entonces ahora vamos a ver cómo hay dos formas de que existan las cosas y cómo algo puede surgir como consecuencia de una causa o puede venir simplemente como efecto de un hecho, de un motivo. Nuevamente, estamos hablando de Hasidut, de Kabbalah, de filosofía muy elevada. Entonces, repito y vuelvo a decir las cosas de distinta manera para que se entienda qué es lo que estamos hablando. Hicimos que el temor es dependencia y esa dependencia tiene que ver con un motivo. Pero si yo no dependo de un motivo, entonces eso se relaciona con el amor. Entonces uno es Gesed y otro es Geburah. Uno es Galgalta y otro es Jochmastima. Uno es no hay motivo para la voluntad y otro el motivo está oculto para la voluntad o en la voluntad. Entonces ahora estamos analizando un poco la palabra Galgalta para saber a qué nos estamos refiriendo. La palabra Galgalta entonces viene de la palabra Galgal. El cráneo también es redondo, la cabeza de los rusos es bastante redonda, se parece una pelota. Bien. Entonces, Gulgolet, Galgalta, viene de Galgal, que quiere decir rueda. Las ruedas de los autos se llaman Galgalim. Todo aquello que sirve para girar y dar vuelta. Y entonces Galgal nos recuerda otra palabra que es Gilgul, que es reencarnación. Entonces, de acuerdo con esto, vamos a entender lo que significa reencarnación. Quiere decir las vueltas y el proceso cíclico en que las almas se encarnan, viven, se salen del cuerpo, vuelven a entrar. También todo el proceso de evolución de las almas es como una rueda que va girando. Y va produciendo causas y consecuencias en el camino. También además de las ruedas de los autos, las ruedas que sirven para transportar, también está dicho que en el cielo hay galgalín, que cada una de los astros y de las constelaciones giran en círculos llamados galgalín alrededor de la Tierra. Entonces todo lo que tiene que ver con la reencarnación viene de la raíz Galgalta. Entonces ahora vamos a analizar, cuando nosotros decimos que el final está incluido en el inicio, ese es uno de los principios de la Torah, de la Kabbalah y Hasidut, lo habíamos visto como el final de la Torah está incluido en el principio. Otra frase que usamos mucho es Sof Maaseh B'Machshavat Ejila. El final en la acción es lo primero que había en el pensamiento. Entonces, en hebreo hay un par de palabras que tenemos que analizar para entender un poco cómo se produce una acción a partir del temor, a partir de un motivo, y cómo se produce una acción a través de el amor, o sea, sin ningún motivo. ¿Ok? Entonces hay
dos pares de palabras hacemos un pequeño paréntesis. La esencia misma de Hashem, por definición, no se puede conocer, así que en principio no te puedo decir, y no creo que nadie pueda decir, si la creatividad es la esencia misma de Hashem. Que es parte, que está incluida dentro de la esencia, por supuesto, todo está incluido dentro de su esencia. Pero la creatividad, digamos que es más bien un instrumento para llegar a aquello a lo cual él quiere, aquello que quiere crear. Entonces digamos que la creatividad es un instrumento, un paso posterior a algo que está mucho más arriba. De todas maneras, sigamos. Después está algo que se llama Ilá. Ilá ve Alul. ¿Escucharon alguna vez estas palabras? Puede ser que las hayamos dicho alguna vez, pero nunca entramos en profundidad en su análisis. Si entendemos lo que significa cada una de ellas, vamos a entender entonces lo que planteamos recién. Vamos a escribir aquí lo que acabamos de plantear para... yo he hecho una creación. Si esa creación proviene del amor, no hay motivo. Pero si proviene del temor, hay motivo. Entonces, ¿cómo se puede crear sin motivo? ¿Ok? Entonces, para entender esto, wow, todos dicen no, pero no sé a qué se refieren. Ah, no escucharon lo que esta palabra. Ok. Son dos términos muy similares, pero que hay que entender. Entonces, uno es Siva, y otro es Mesobev. Por otro lado está Ilá y Alul. Este B es la conjunción I, que en castellano es como Y, I. A veces, de acuerdo a cómo continúa la palabra, a veces se pronuncia como B y a veces se dice U. Entonces, este U que agregué antes de Mesober y este B que puse antes de Alul, ambos significan I. Entonces esto quiere decir, si va, quiere decir que yo tengo un motivo para hacer algo. Hay una causa que lleva a una consecuencia. En cambio, Ilá Bealul, como ustedes ven, si va y Mesobev, esa palabra también le suena algo parecido cuando decimos Sobev Kola Olamim. Sobev Kola Olamim quiere decir que rodea todos los mundos. Es la luz infinita que está por encima, por afuera,
y que decimos que es superior a la luz que está adentro. ¿Por qué? Porque la luz que está afuera también está adentro en forma, pero nosotros no la percibimos. Y es la luz que causa lo que después va a venir en el interior. Cuando uno dice cuál es el motivo que rodea o que está detrás de todo eso, estamos hablando justamente de ese asunto. Entonces, Sobev quiere decir gira, quiere decir que la causa está girando, es lo que está por afuera de alguna consecuencia que yo veo. ¿Sí? En cambio, la palabra ilá viene de la raíz al. Como en la compañía aérea de Israel que se llama El Al. El Al quiere decir superior, arriba. Entonces, El Al quiere decir hacia arriba, también El es el nombre de Dios. Entonces, es un juego de palabras con el asunto de volar hacia arriba, volar hacia Dios. Al entonces quiere decir arriba o superior. Entonces, de acuerdo con esto, es diferente el concepto de causa. La causa es algo que tiene dentro de su interior la consecuencia. Y la consecuencia constantemente está siendo, tiene dentro de sí esa causa que lo provocó. En cambio, Ilabe Alul tiene que ver más con como un antecedente y como algo que precede y es un poco difícil de traducirlo porque la traducción normal del hebreo moderno no tiene nada que ver con el verdadero significado en la Yonah Code. Pero el Ilabe Alul, entonces es como una cadena donde hay un eslabón que precede y otro que continúa. ¿Sí? Hay un escalón, hay un eslabón que está arriba y el otro eslabón que está allí abajo. Entonces, normalmente se traduce como causa y consecuencia, pero en realidad el paso anterior no es la causa, sino que es el paso anterior que da lugar como con una cadena de producción. No es que el auto es consecuencia de que antes había un motor, sino que
para que haya un auto, primero hay que hacer toda una serie de pasos previos. ¿Sí? Eso es Ilá Bealul, que tiene que ver con la evolución y que en Kabbalah se llama Seder Ishtalshelut, el orden del desencadenamiento de los mundos. Entonces, para que exista el mundo este en que nosotros vivimos, primero tiene que existir el mundo de Yetzirah. No es imprescindible que exista el mundo de Asiá, para que, o sea, que exista el mundo de Yetzirah, no implica necesariamente que luego exista un mundo de Asiá. Pero para que exista el mundo de Asiá sí tiene que haber un mundo previo de Yetzirah. O sea que de un nivel superior se van desencadenando distintos niveles inferiores. Y que los inferiores están dependiendo en forma consecutiva de las causas superiores, de aquello que le precede. Entonces, cuando el orden es que una cosa se desencadena de la otra, entonces eso se llama Ilá Bealul. Entonces, eso que viene después, va a estar incluido dentro de aquello que estuvo antes. Y luego después se va a revelar dentro suyo. ¿Sí? Pero eso que estaba antes siempre va a permanecer por encima, como algo superior, del cual eso que está abajo, eso que vino después, está dependiendo que exista. Entonces, esto es lo que se llama descenso en causa y consecuencia, perdón, en Ilá Bealul, y se llama Seir Ishtalshelut, y también se llama naturaleza. Así como la naturaleza evoluciona de una especie en otra, también esa cadena de evolución que puede derivar en distintos tipos de creación, es un ejemplo de esto que nosotros llamamos Ilá Bealul. Entonces, el ejemplo de esto es la naturaleza, que es, en hebreo, naturaleza es Teva, Teva es un famoso laboratorio israelí que ahora es el mayor laboratorio mundial. Se compró todos los laboratorios más importantes del mundo y esta empresa israelí llamada Teva de laboratorios medicinales es la empresa más grande del mundo en este momento y paradójicamente se llama Naturaleza, siendo que fabrica. Puede ser que a lo mejor comenzó fabricando vitaminas, pero en este momento fabrica todos los remedios más modernos y amplios que hay en el mundo. De todas maneras, Teva es la naturaleza y de la palabra Teva
proviene Tabaot o Tab'a. Tab'a o Tabaot son anillos, como los anillos del árbol, que representan justamente la naturaleza, que el anillo del medio va aumentando, va creciendo una vez, uno por año. Cada año se va agregando un anillo más. Entonces, si no está el anillo anterior, no puede estar el siguiente. Entonces, uno está precediendo al otro, formando una cadena. No puede estar el anillo primero y el décimo. Tiene que haber siempre en el medio toda la cadena para conectar unos con los otros. Y eso es lo que nosotros llamamos naturaleza. Ahora, si va un mesobev, como dijimos antes, viene de la palabra rodea, gira o rodea algo con una rueda que gira. Y esa consecuencia, que se llama mesobev, o sea, aquello que es girado, que está siendo girado, aquello que tiene algo por alrededor que gira alrededor de él, eso no estaba dentro de la existencia de la Siva. Y la Bealul es que naturalmente de una cosa previa surge lo siguiente. Como decimos que, por ejemplo, en el mundo de Atzilut, Malhut de Atzilut se inviste dentro de Briah. Entonces, dentro de Malhut estaba en potencia el mundo de Briah. Pero acá, pero si va un Mesobev, estamos hablando de dos cosas que son completamente diferentes. Existe algo y de repente surge algo completamente diferente. Por ejemplo, el ejemplo segundo es que si hablamos de la evolución, por ejemplo, yo no puedo decir que de un elefante puede surgir un pavo, o que de un elefante puede surgir un auto, porque no están dentro de la misma línea evolutiva. De un árbol no puede salir un teléfono, o no puede salir un gato. Son dos cosas diferentes. Son dos procesos diferentes. En cambio, una persona puede hacer que se fabrique un auto. La persona y el auto no tienen ninguna relación entre sí, no tienen ningún parentesco, pero el auto no puede existir si no hubiera habido una persona. O sea que la persona es la causa de ese auto, pero es una causa, es la razón de existir de ese auto, pero es una razón que está por afuera. Esa persona no forma parte del auto luego.
En cambio, en el desarrollo de la naturaleza, por ejemplo, como cuando cada uno de los niveles de naturaleza se alimenta del anterior, el mineral da alimento a las plantas, y las plantas dan alimento a los animales, y los animales a los hombres, vemos cómo ahí hay una relación. En cambio, si yo digo que el agua produce electricidad, allí hay una interrupción, hay una desconexión entre las dos cosas, entre la causa y su consecuencia. Porque el hecho de que exista agua no significa que va a haber electricidad. Y más todavía, dentro de la electricidad que yo utilizo, no hay ningún rastro del agua, no hay nada que tenga que ver con el agua. El agua lo único que hizo fue que dio el potencial al reactor para que gire y eso produzca electricidad. ¿Ok? Entonces, por un lado, vemos que hay hechos que se producen como consecuencia de una lógica cadena de acontecimientos. Y por otro lado, vemos que hay cosas que se producen sin un motivo aparente, sin que eso provenga de un origen conocido. ¿Por qué de repente surgió un auto? De acuerdo con la naturaleza es imposible que exista un auto. Tiene que haber algo que está por allá, más allá de la existencia física del auto, que hizo que los elementos de la naturaleza se conjuguen de una manera en forma completamente antinatural. ¿Ok? Se me paró el chat y no estaba leyendo nada. Se decía que raro, está desconectado. Entonces, son dos conceptos muy similares en las palabras, pero con esto queremos entender un poco qué significa que hay motivo para la creación y que no hay motivo para la creación. En definitiva, esto nos lleva a comprender de dónde proviene eso que fue creado. Entonces podemos buscar dentro de nosotros qué es lo que nos hace crear las cosas y así comprender un poco mejor al más incomprendido de todos, que es Akadosh Baruj Hu. Entonces, la causa no es algo que se pone por encima en la escala evolutiva, sino que está completamente por fuera de todo parámetro. Entonces, eso que está rodeando, que gira alrededor, es simplemente una parábola para hablar de algo que nosotros estamos viendo y cuya causa aparente no tiene nada que ver con ella. Entonces, el Ishtalshelut viene de la palabra triángulo, de triangulación de causa y consecuencia. Eso es algo que se ve mucho en genética y en otras cosas de la naturaleza. Entonces eso tiene que ver con la naturaleza. La naturaleza tiene causas lógicas que se pueden investigar y se puede hacer ciencia de eso. En cambio,
cuando hay cosas que no se ven, ahí es donde interviene lo que está por encima de la ciencia. Triángulo, en hebreo se dice Meshulash. Meshulash, que como ustedes ven, cuando se lo dice no parece, pero cuando uno ve las letras en hebreo lo asocia enseguida ¿con qué lo asocia? Con Shalosh. ¿Qué es Shalosh? 3. Entonces causa no es significado, sino que causa quiere decir nuevamente la raíz aquello que está por encima, la motivación inconsciente que está por encima de los motivos. Entonces, así como esto es naturaleza, las sibot, la sibá no es naturaleza, algo que está por encima de la naturaleza. ¿Cómo se llama aquello que está por encima de la naturaleza? Milagro. En hebreo se llama Nes. Y por eso, Akadosh Baruj Hu es llamado Sivat Kol Asibot, la causa de todas las causas, en las palabras del Baal Shem Tov. Entonces, al contrario de lo que vimos antes, esta es el comportamiento milagroso del mundo. Digamos que es como la mecánica tradicional, una mecánica tradicional de Newton, donde uno puede ver cómo se desarrollan los distintos fenómenos físicos y hay causa y consecuencia visible. Hay algo que precede, lo que podríamos decir motivo y resultado. Puede ser que esto sea una traducción un poco mejor. Y la Bealul. Y Sober y Sibá, como un milagro, significa que hay una fuerza que nosotros no vemos que está produciendo algo y nosotros no sabemos por qué. No hay un motivo. Ni siquiera hay un motivo oculto. Porque cuando yo veo algo que más o menos es lógico a mi entender, por ejemplo, yo tengo una computadora delante mío y yo sé que alguien la fabricó y la fabricó con materiales y con una lógica. Entonces yo sé que existe una lógica, pero yo no la conozco. Eso no significa que no existe. Está oculta para mí. Pero, ¿cómo puede ser que el universo exista? ¿O cómo puede ser que de repente
nazca un animal, que de repente sucedan cosas que están más allá de la lógica y que puedan tener un motivo, eso tiene que ver con Siva Umesobev. Entonces, uno es un comportamiento natural, otro es un comportamiento milagroso. Entonces decíamos que el resultado está incluido dentro del motivo. Y el alul está incluido dentro de la ilá. Y se reveló a través de ella. ¿Sí? El motivo se reveló cuando uno ve el resultado de lo que pasó. Pero eso siempre se mantiene por encima, en el orden de desarrollo. Y entonces es como que se van formando las cadenas, el desarrollo de los distintos eslabones, uno dentro del otro. En cambio, entre la causa y la consecuencia, entre Sobev, Sibab y Sobev, no hay contacto entre uno y otro. La consecuencia no estaba incluida dentro de la realidad, dentro de la existencia del motivo. ¿Y qué significa esto? Que la Sibá produjo una revelación de algo nuevo que antes no existía y que no, de acuerdo con la lógica, no tiene nada que ver con aquello que, o sea, no es que no tiene nada que ver, sino que no hay una asociación aparente entre una cosa y otra, no son de la misma naturaleza. Hay una interrupción entre una y otra. Es como decir, la ciencia dice que hay un orden de evolución. Entonces, el mineral se transformó en vegetal, el vegetal evolucionó a animal y el animal evolucionó a ser humano. Pero si de repente yo veo que de una piedra se transforma en un vegetal, o una piedra se transforma en un animal, entonces ahí hay una interrupción, hay una falta de algo que lo preceda en mi pensamiento lógico. Entonces yo digo que eso es algo milagroso. Que la piedra se transformó en un vegetal, la piedra es el antecedente del vegetal, pero no puedo decir que uno se transformó en otro de forma correcta. En realidad el ejemplo este está medio confuso. El mejor ejemplo es el que di antes cuando hablé del auto y la persona. Que haya una persona al lado de un auto no significa que esa persona lo construyó. Para saber que esa persona lo construyó tengo que ver cómo fue que ella lo hizo, pero de la persona misma no puede salir un auto. Ok, también el agua con electricidad. Muy bien. Entonces, posiblemente haya traducciones mejores de las que yo encontré, pero este es el concepto que le quiero decir. Siva es de Sober, que rodea, y que produce algo que no es de la misma naturaleza que aquello de donde provino. En cambio, Ilave Alul es
un desencadenamiento en forma natural, causa y consecuencia lógico. En Kabbalah, lo primero se llama Itabut Yesh Mi'ain, que Dios crea todo algo a partir de la nada. Yesh Me'ain. No puede ser que de la nada surja algo. Ese es un comportamiento completamente milagroso. En cambio, el otro es Yesh Yesh. Algo a partir de algo. Eso es algo natural, es algo que se puede comprender. Entonces, uno es Ein Tam la razón y el otro es Yesh Tam la razón. ¿Sí? ¿Quedó claro este asunto? Los sabios de bendita memoria nos explican esto con sus frases geniales, que con dos palabras nos dicen todo. Hay una expresión de los sabios que dice, muy conocida, Migalgelim zhut al yedei zakai bejoba al yedei hayab. Dicen los sabios, Megalgelim zhut. Vamos a poner como ustedes ven, para entenderlo bien hay que verlo en hebreo, porque en castellano, Megalgelim zhut significa se causa un mérito, y legalgel quiere decir se causa un mérito